A ver, chicos, me confirman si se puede ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Ya, bien. Bueno, empezamos entonces. Bien, el tema de hoy es un tema bastante amplio, ya, es un tema que es anemia hemolítica. Saben que las anemias hemolíticas, pues, son muchas, porque podemos dividirlas de varias maneras. Y vamos a tratar de resumir lo más importante. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y bueno, para empezar, ustedes tienen que saber que una anemia hemolítica, pues básicamente es el acortamiento del tiempo de vida de los glóbulos rojos, ¿no? Menos de 120 días, y que generalmente es por su destrucción. Para empezar, pues tienen que saber o recordar que básicamente los glóbulos rojos derivan de lo que es tanto los glóbulos rojos, plaquetas y células granulocíticas, derivan de un mismo precursor, que es el precursor común mieloide. Este, a su vez, deriva de la célula madre hematopoyética multipotencial. Ahora, para que haya una diferenciación de las células más inmaduras a las células más maduras, ahí entra a jugar lo que es un montón de sustancias como interleucinas, factores que de colonias granulocíticas, eritropoyetina, etcétera. En el caso de los glóbulos rojos, el principal agente que va a hacer que empiece a diferenciarse hacia los glóbulos, hacia las formas maduras, que la célula madre pluripotencial empieza a convertirse en glóbulos rojos, es la eritropoyetina. Esto es lo que va a estimular y va a producir la diferenciación. Como vemos, los glóbulos rojos, desde que están en la médula ósea, pues, atraviesan varios estadios, desde el proeritroblasto hasta el eritrocito. Si ven en la imagen, pues la mayoría de precursores solamente duran unas cuantas horas. Todo esto, toda esta maduración es rápida, porque el estadio que va a durar más tiempo, que va a tener más días, es el maduro, que es el eritrocito, y el reticulocito, que es el previo a ese, que dura 3 días. Entonces, la diferencia aquí básicamente es que a medida que va evolucionando, va perdiendo parte del núcleo. Cosa que cuando llegan a un reticulocito, el reticulocito ya no tiene núcleo, y cuando llega a la forma de eritrocito, pues básicamente ya es una célula bicóncava que se puede moldear, ¿no? La facilidad que tiene el eritrocito es que esa forma le permite moldearse a través de toda la circulación sanguínea sin que se rompa. Bien. Sabemos que las anemias se pueden dividir, se pueden clasificar de varias formas. Una de las formas más comunes es el volumen corpuscular medio. Sin embargo, cuando hablamos de anemias hemolíticas, la forma de clasificarla, o sea, la forma por cómo vamos a clasificar, va a ser gracias a los reticulocitos. Acordarnos que la anemia hemolítica es una anemia regenerativa, y lo que nos va a orientar a si esta anemia es regenerativa o regenerativa es la capacidad de respuesta que tiene la médula ósea eh, para producir, ¿no? Entonces, obviamente que en una anemia hemolítica vamos a tener unos reticulocitos aumentados. Entonces, en resumen, una anemia hemolítica es una anemia causada por destrucción del eritrocito, cuyo tiempo de vida se reduce a menos de 120 días, que es lo normal que debe tener. Tenemos que saber que una anemia hemolítica puede ser dentro del vaso sanguíneo, lo cual llamamos una anemia hemolítica intravascular, o también puede ser extravascular, fuera de los vasos sanguíneos. O sea, es decir, en el sistema reticulo endotelial, puede ser en el vaso, hígado. Y por último, tenemos un aumento de la eritropoyesis secundaria, la destrucción acelerada, como mecanismo de compensación por parte de la médula, ¿no? Que se traduciría a una reticulocitosis. En una anemia hemolítica, pues básicamente vamos a tener una clínica muy característica. La clínica muy característica es, obviamente, anemia, presencia de ictericia, porque vamos a ver bilirrubinas elevadas, producto de la liberación de esta hemoglobina, y es también común encontrar un grado de esplenomegalia.
lo cual puede ser variable de acuerdo a qué anemia hemolítica tengamos y qué tan intensa sea esta. Hay marcadores también muy importantes que no podemos dejar de lado. Cuando hablamos de anemia hemolítica, tenemos que hablar de marcadores de hemólisis. Lo principal es saber que en anemia siempre tengo que monitorizar la hemoglobina, porque si caen los niveles es porque sospecho de que hay una hemólisis activa. Pero ¿cómo lo confirma? Con estos marcadores, principalmente aumento de lactato deshidrogenasa, aumento de la bilirrubina, predominio indirecto, aumento de reticulocitos y disminución de lo que es lactoglobina, que la lactoglobina suele unirse a la hemoglobina libre, ¿no? Y por ende, pues al liberarse la hemoglobina, pues la cantidad de lactoglobina al unirse va a bajar. Entonces, es importante tener en cuenta que una combinación de LDH positiva, o sea, elevada, con una aptoglobina disminuida nos da un 90% de especificidad para el hemólisis. Mientras que una LDH normal y una aptoglobina mayor a un punto de corte de 25 miligramos por decilitro nos va a dar un 92% de sensibilidad para descartar este. Sí, estos marcadores son bastante importantes y siempre hay que pedir cuando sospechamos de esta patología. Por otro lado, tenemos que valorar, ¿no? Habíamos hablado de lo que son hemólisis intravasculares. Entonces, si yo veo o sospecho que la hemólisis puede estar sucediendo dentro del vaso sanguíneo, pues lo que voy a tener como resultado va a ser hemoglobina libre en el plasma, que es una hemoglobinemia. Por ende, voy a tener hemoglobina libre en orina, que es hemoglobinuria, y voy a ver hemosiderina en la orina, que es hemosideриnuria, que me va a orientar básicamente a que esta hemólisis es más intravascular que extravascular. Una de las cosas que no se nos puede pasar para hablar de anemias hemolíticas es solicitar una lámina periférica, ya que en la lámina periférica vamos a poder ver morfología del glóbulo rojo. Acuérdense que en las anemias hemolíticas podemos tener alteraciones de membrana, lo cual nos va a dar una forma eh, específica de glóbulo rojo, ¿no? Podemos tener también alteraciones de la misma hemoglobina, que también puede hacer que se rompa y que el glóbulo rojo tome una forma específica también. Y por todas esas cosas, pues es muy importante valorar la morfología. Una de las cosas que vamos a encontrar son formas jóvenes en periferia, producto, como ya les expliqué, de la respuesta de la médula ósea. Podemos encontrar un eritroblasto policromático, podemos encontrar reticulocitos también, y a veces podemos encontrar punteado basófilo en los eritrocitos maduros. ¿Cómo clasifico la anemia hemolítica? Hay varias formas de clasificar. La anemia hemolítica se puede clasificar teniendo en cuenta, uno, la duración. Puedo considerar una anemia hemolítica aguda o una anemia hemolítica crónica. Generalmente las agudas suelen cursar suelen ser intravasculares y bueno, más que nada suelen ser intravasculares y las crónicas suelen ser extravasculares y cursar con esplenomegalia. Ojo, esto es algo no absoluto, ¿ya? No es absoluto, esa es una forma de diferenciarlas, ¿sí? Una clasificación de la anemia hemolítica de acuerdo al ciclo de la hemólisis. Pero disculpe, no se le escucha Sí, bien. a ver un momento. Se escucha un poco bajito, desde anemias agudas. Doctor, disculpe. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escucha mejor? Sí, ahí mejor. Ya, les comentaba, una forma de clasificar es de acuerdo a la duración, ¿no? Tenemos anemias hemolíticas agudas y anemias hemolíticas crónicas. Generalmente las agudas suelen ser intravasculares y las crónicas extravasculares y se asocian a esplenomegalia. Es una forma de diferenciarlas, no es absoluto, no es una regla absoluta, pero es una forma de clasificarlas. Luego tenemos también la anemia hemolítica puedo clasificarla de acuerdo al lugar donde está ocurriendo esta hemólisis. Como les mencioné, puede ser dentro del vaso sanguíneo o puede ser fuera de estos, en el sistema reticuloendotelial. Y por último,
y creo yo que es una de las más importantes, es clasificarlo de acuerdo al mecanismo, ¿sí? Cuando hablamos de mecanismo, hablamos de dos tipos. Podemos tener un mecanismo corpuscular o intrínseco, que básicamente va a ser un defecto del mismo glóbulo rojo, ¿sí? El mismo glóbulo rojo, y tenemos un mecanismo extrínseco o extracorpuscular, que no va a ser del propio glóbulo rojo, sino va a ser de algo ajeno a él, algo exterior al glóbulo rojo. Ahora, como regla general, yo digo general porque más adelante vamos a ver que hay un tipo de anemia hemolítica que es la excepción, las anemias hemolíticas intrínsecas o corpusculares suelen ser congénitas, mientras que las extravasculares, perdón, extracorpusculares o extrínsecas suelen ser adquiridas. Dentro de las congénitas, sí, tenemos los que son alteraciones de membrana, deficiencias enzimáticas y hemoglobinopatías. Son los tres grupos principales. Mientras que en la anemia hemolítica por mecanismo extracorpuscular, que generalmente suele ser adquirida, van a haber mecanismos inmunes, que van a ser mediados por auto o aloanticuerpos, ¿sí? Y mecanismos no autoinmunes, que puede ser dada por fragmentación de eritrocitos, por múltiples causas, puede ser por agentes físicos, como por pacientes que pueden tener una prótesis valvular cardíaca, eso va a ser también que se rompan los glóbulos rojos, puede ser por infecciones también, como puede ser la malaria, ¿no? Etcétera. Ahora, ese es un resumen del último cuadro que mencioné. ¿Se acuerdan que les dije que la mayoría de anemias hemolíticas congénitas suelen ser intracorpusculares y que las adquiridas suelen ser extracorpusculares? Pues hay una excepción, y esa es la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya vamos a hablar de ella más adelante, es la única anemia hemolítica adquirida, ¿sí? Que suele ser intracorpuscular, ¿sí? Es intracorpuscular adquirida. Esa es la sección. Más adelante vamos a hablar un poco más de ella. Comenzamos con lo que son las membranopatías, ¿sí? Ahora, la principal que ustedes deben tener en cuenta es la esferocitosis hereditaria. Tenemos varias, tenemos la lipocitosis, velocitosis, estomatocitosis, más que nada por la morfología que voy a hallar a la hora de ver la lámina periférica. La más importante acá es la esferocitosis hereditaria, ¿sí? La esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica congénita crónica más frecuente, ¿sí? En los países desarrollados, sobre todo, ¿sí? La herencia es autosómica dominante, ¿sí? Y generalmente se suele diagnosticar con estudios genéticos, ¿no? Donde se va a ver que ahí van a haber alteraciones, van a haber mutaciones en lo que son estas proteínas, ¿no? Estos genes, perdón, anquirina, espectrina, banda 3, proteína 4.2, complejo RH. La más frecuente es una mutación a nivel de la anquirina, seguido de la espectrina. Ahora, normalmente el diagnóstico se hace viendo, primero, morfología, viendo la presencia de células. Exámenes que más se suele usar es el test de fragilidad osmótica, ¿no? Que va a poner de manifiesto, ¿cómo decirlo? La escasa resistencia que tienen este tipo de células a medios hipotónicos, ¿no? Y es una de las pruebas que es de escrutinio inicial. Entonces, en resumen, la esferocitosis es la más frecuente, ¿no? De las membranopatías, suele ser por alteraciones genéticas, sobre todo en la anquilina, ¿no? El test de base es el test de fragilidad osmótica, y bueno, el tratamiento va a depender mucho de qué grado. Acuérdense que estas anemias hemolíticas tienen grados. Hay unas que pueden ser leves, otras pueden ser moderadas, otras pueden ser severas. Generalmente cuando son leves solamente se suele observar, suele dar suplementos con ácido fólico, mientras en las que son ya moderadas o severas pueden llegar a requerir soporte transfusional
o incluso es esplenectomía, ¿no? Sacar, la necesidad de sacar el vaso para evitar que haya hemocrosis hemolítica. Clínicamente pueden encontrar litiasis vesicular, ¿sí? Generalmente van a haber cálculos asociados a lo que es sales de bilirrubinas, ¿no? Y bastante frecuente es encontrar esta sintomatología en pacientes más jóvenes, ¿no? Pacientes con cálculos biliares, niños, adolescentes, ¿no? Que normalmente no se suelen encontrar a esa edad, sino cuando ya tienen una edad eh, mayor. Luego tenemos la lictocitosis, que básicamente también es el diagnóstico por morfología, también se suele usar lo que es el test de fragilidad osmótica, ¿no? Pero aquí básicamente van a estar asociadas al déficit de espectrina, ¿sí? Puede ser alfa-espectrina, beta-espectrina, y más alejado el déficit de la proteína 4.1. Por otro lado tenemos alestomatosis, que el diagnóstico también inicial es morfológico porque la célula va a tener una forma especial, va a parecer que tiene una boca, que ya lo vamos a ver en una imagen posterior, y básicamente hay una característica que va a haber una permeabilidad iónica, lo cual puede producir un trastorno de deshidratación y por tanto puede destruirse esta célula. En esta imagen, pues, en la primera vemos lo que es una esferocitosis, vemos ahí la diferencia entre un glóbulo rojo bicóncavo, que es normal, contra un esferocito. En la segunda vemos la eliptocitosis, como vemos la fórmula, su mismo nombre lo dice, ovalada, son eliptocitos. Y aquí, en lo que es la estomatosis, vemos aquí en estas imágenes como en el centro, vemos como una abertura, como una boca, ¿no? Básicamente eso es característico de la estomatosis, como vemos aquí en las flechas. En segundo lugar tenemos lo que son las hemoglobinopatías, ¿no? Y dentro de las hemoglobinopatías tenemos lo que son las talasemias y lo que es la anemia falciforme, ¿no? Que es una hemoglobinopatía S, o lo que también se llama drepanocitosis. ¿Sí? Ahora, entre las talasemias hay dos tipos. ¿Cómo yo puedo definir una talasemia? Pues esta anemia hemolítica se da porque hay una disminución cuantitativa de la síntesis de cadena de la globina, ¿sí? Su herencia suele ser autosómica dominante y puede dividirse de acuerdo a qué eh, cadenas falta, de acuerdo a sus cadenas faltantes, si es alfa talasemia o beta talasemia. Si es alfa talasemia es porque tiene un déficit de las cadenas alfa, por lo que predominan las cadenas beta, y en las beta talasemias es todo lo contrario, ¿no? Hay una deficiencia de las beta y por lo que van a predominar las alfa. Cada una tiene su forma de, tres, cuatro tipos de presentación. Hay, de acuerdo a qué tipo se dé, va a haber una clínica específica. Generalmente el diagnóstico es un poco más haciendo estudios mayores, con genéticos, pero lo que podemos hacer para ver a forma de escrutinio es solicitar una electroforesis de hemoglobina, porque la electroforesis de hemoglobina me va a ayudar a ver el tipo de hemoglobinas que tenemos. Acuérdense que en una persona las hemoglobinas hay tres tipos de hemoglobinas. Hay una hemoglobina normal, que es la A1, una hemoglobina A2, que es en mucho menos porcentaje, y por último la hemoglobina fetal, que es casi inexistente en el adulto. Cada una de esas hemoglobinas, pues, va a tener va a ser compuesto por dos cadenas distintas. Y de acuerdo a qué cadenas estén alteradas, voy a tener un tipo de talasemia o hemoglobinopatía. Por otro lado, tenemos también lo que es la drepanocitosis, que vendría a ser la hemoglobinopatía más frecuente. Ya no le he puesto, no creo que me ponga la diapositiva, ya, pero hablamos brevemente de ella.
La hemoglobinopatía S o drepanocitosis o anemia de células falciformes, pues es la hemoglobinopatía más frecuente, ¿no? Su herencia es autosómica recesiva y básicamente, fisiopatológicamente va a haber una sustitución de un ácido glutámico por valina en lo que es la globina. Una característica de estas anemias, de esta anemia falciforme, es la resistencia que tiene o la protección que tiene el paciente con esa patología frente a la malaria por un tipo de plasmodium, que es el Plasmodium falciparum, ¿ya? Y acuérdense que hay varios, hay Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, en este caso es Plasmodium falciparum. Una de las cosas que hay que tener también en cuenta en la hemoglobina S o anemia de células falciformes es que estos pacientes van a tener morfológicamente, cuando haga mi frotis, voy a encontrar unos glóbulos rojos en forma de oso. ¿Por qué? Porque el tipo de hemoglobina que tienen estas personas es una hemoglobina que se polimeriza. ¿Sí? Y produce unas estructuras, ¿cómo llamarlo? Unas fibrillas que hacen que el eritrocito, al tratar de formarse, se rompa, porque está cristalizado, por decir así, la hemoglobina. Y hace que se rasgue, y de ahí viene su característica forma de oso. Por otro lado, tenemos las enzimopatías, ¿no? Que básicamente se dividen en tres. Es una enzimopatía que tiene que ver con el déficit del metabolismo glucolítico, una enzimopatía que tiene que ver con el déficit del metabolismo óxido reductor y una enzimopatía que tiene que ver con el déficit del metabolismo nucleótido. Las principales que tienen que tener en cuenta acá es, uno, dentro del déficit de metabolismo glucolítico, el déficit de piruvato quinasa, ¿sí? Y cuando hablamos del déficit de metabolismo óxido reductor, es el déficit de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta o que es característico, que a veces pueden venir en exámenes, es que cuando uno tiene el déficit de 6-glucosa deshidrogenasa, pueden haber algunas situaciones, algunas características que, ¿cómo mencionarlo? Hay una situación que se llama favismo, y eso básicamente es una crisis hemolítica que se da por la ingesta de habas o ingesta también de de algunas sustancias potencialmente oxidantes. En el déficit de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, hay que evitar lo que es algunos medicamentos que son oxidantes, como por ejemplo algunos anticonvulsivantes como fenitoína, algunos medicamentos antituberculosos como el isoniazida. ¿Por qué? Porque eso me puede desencadenar una crisis hemolítica, ¿no? Y en lo que respecta a alimentación, pues evitar lo que son las habas, porque eso me va a producir también una crisis. Ahora vamos a ver lo que son anemias hemolíticas adquiridas. Cuando tenemos anemias hemolíticas adquiridas, como les mencioné en un cuadro anterior, tenemos las anemias hemolíticas inmunes y las anemias hemolíticas no inmunes. Dentro de las anemias hemolíticas inmunes tenemos las mediadas por anticuerpos calientes, las mediadas por anticuerpos fríos, bioglutaminas, y las mediadas por hemoglobina, anticuerpos bifásicos, que son la hemoglobinuria peroxística frigore, que también se le puede llamar hemoglobinuria peroxística o mediada por anticuerpos de Donald-Steiner. Ustedes saben que para poder definir una anemia hemolítica inmune de una no inmune, se tiene que pedir un examen especial, que es el test de Coombs. El test de Coombs positivo me confirma la presencia de anticuerpos y por ende concluyo que tengo una anemia hemolítica inmune. Y si sale negativo, no me lo excluye del todo, porque pueden encontrar hasta un 1, hasta el 10% de pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune, pero que la prueba puede salir falso negativo, ¿sí?
Con una prueba, un CUMS negativo, ojo, no excluye al 100% que el paciente no tenga una anemia hemolítica. Ahora, cuando hablamos de un CUMS positivo, sí o sí tenemos que buscar qué tipo de anticuerpo es. Tenemos que buscar si son anticuerpos calientes o si son anticuerpos fríos. Cuando tengo anticuerpos calientes es importante porque con respecto al tratamiento, este tipo de anemia hemolítica va a responder mejor a los corticoides. ¿Ya? Básicamente indicación para esta patología son corticoides, mientras que para las anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos fríos, crioglutaminas, los corticoides no tienen una evidencia sólida. ¿No? No es algo que vaya a funcionar o que haya una evidencia sólida como en los anticuerpos calientes. Tener en cuenta que la etiología de la anemia hemolítica autoinmune, pues generalmente suele ser idiopática hasta en un 50%, mientras que en otro 50% suele ser secundaria. Cuando tengo anticuerpos calientes, ya, y quiero buscar una patología subyacente, puede estar asociada a procesos linfoproliferativos como linfomas, leucemia linfocítica crónica, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes del tejido conectivo como el lupus, o también puede estar asociado a fármacos. Mientras que las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o crioglutaminas suele también estar asociado a algunos síndromes linfoproliferativos, pero también está asociado, y ojo, esto es importante porque también suele venir en pregunta de exámenes, ¿no? Algunas infecciones como lo que es el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? En algunos exámenes, si les viene qué patología está asociada a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos y tiene como opción infección por Mycoplasma pneumoniae, esa es una de las etiologías infecciosas más características. Luego tenemos también infecciones por otro tipo de virus, como virus de Epstein-Barr, etc. Y por último tenemos lo que es la hemoglobinuria paroxística frigore, que también se le llama por anticuerpos difásicos, que se asocia generalmente a personas que tienen sífilis, y es muy raro, ¿sí? No es muy frecuente. Tengan en cuenta también que cuando tengo una anemia hemolítica inmune y está asociada a trombocitopenia inmune, hablo de un síndrome que estoy frente a un síndrome que se llama síndrome de Evans. Ese es un cuadro comparativo, básicamente, entre las características entre los anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o las hemolifinas difásicas que les mencioné, que eran anticuerpos de Donat-Steiner. Anticuerpos calientes va a ser mediados generalmente por IgG, en algunos casos puede ser mediados por IgA y raramente por IgM. Los anticuerpos fríos van a ser mediados por IgM y las hemolicinas bifásicas van a estar mediados también por inmunoglobulinas tipo IgG. Lo que es lo que respecta a fijación de complemento, pues básicamente va a darse más en lo que es anticuerpos fríos y en las hemolicinas bifásicas. Y característico, pues, es el grado de temperatura en cual hemolizan estos anticuerpos, se activan y empieza a haber una hemólisis. Anticuerpos calientes, pues, hemolizan a una temperatura de 37 grados. Anticuerpos fríos, generalmente hemolizan a temperaturas bajas. Y lo que son hemolísinas bifásicas, hay dos características. Ya, temperaturas bajas se fijan los anticuerpos, pero a temperaturas ya de 37 grados hemólise. Por eso es que le llaman hemolicinas bifásicas. Tienen dos periodos. Con respecto a la prueba de Kunz directa que les hablé, es muy importante para saber si es que yo tengo una anemia hemolítica de origen inmune. Tengo dos tipos de prueba de Kunz, la indirecta y la directa. Cuando hablo de la prueba de Kunz directa, lo que yo hago básicamente es extraer los glóbulos rojos del paciente, que de por sí estos glóbulos del paciente ya deben tener unos anticuerpos de superficie que sean unidos a la superficie de este glóbulo rojo. Lo que yo hago es separarlos y agregarle una sustancia que se llama suero de Kunz o anticuerpo antihumano, ¿no? El reactivo de Kunz. Lo que va a hacer estos anticuerpos van a incubarse, bueno, los glóbulos rojos se van a incubar, se va a aplicar este reactivo especial y lo que voy a ver es unión
entre todos los glóbulos rojos, producto del puente que están produciendo el suero de Coombs con los anticuerpos que están en la superficie del glóbulo rojo, por lo que hacen que los glóbulos rojos empiecen a aglutinarse, se junten, ¿no? Mediado por estos anticuerpos. Con respecto a la prueba de Kunz indirecta, pues básicamente lo que voy a hacer es conseguir el suero del paciente que va a recibir la transfusión, que en teoría tendría anticuerpos ahí. Yo voy a poner sangre, glóbulos rojos del donante, le voy a dar voy a poner en el suero del receptor, y a partir de aquí hago lo mismo que en la prueba de, ¿no? Empiezo a separar, esperar que esos anticuerpos se unan a los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos ya con los anticuerpos unidos a su superficie, les aplico el suero de Coombs, y al haber ese puente entre estos anticuerpos con ellos, vamos a tener una aglutinación porque los glóbulos rojos se van a pegar por ese lado. Cuando hablamos de test de Coombs, también tenemos que saber que no es suficiente decir que es positivo o negativo, ni positivo una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Es importante pedir un reactivo monoespecífico, porque el monoespecífico lo que me va a decir es justamente si es IgG, IgM, IgA, sin marca de complemento como el C3D, para poder orientarme a qué tipo de anticuerpo tengo al frente. El tratamiento de la anemia hemolítica inmune, pues, va a ser variable. Puede ir desde corticoides, idealmente para anemia hemolítica por cuerpos calientes, la esplenectomía también es una opción terapéutica si es que el paciente no responde durante un periodo determinado de tiempo o no responde a una primera línea, ¿no? El uso de inmunosupresores como ciclofosfamida, satioprina, agente quimioterápico también pueden ser contemplados, pero no va en primera línea. Importante tener en cuenta lo que es el soporte transfusional. ¿Por qué? Porque si yo transfundo sangre en un paciente con anemia hemolítica autoinmune, obviamente voy a estimular a su sistema inmunológico y voy a exacerbar la hemólisis. Por lo que las transfusiones no van a ser indicadas simplemente porque la hemoglobina está baja. Solamente están indicadas en pacientes que cumplen criterios de anemia sintomática, como por ejemplo un paciente que llega con disnea de esfuerzo leve, o sea, o disnea al reposo, palpitaciones, sensación de desvanecimiento, o si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Esa es una indicación de transfusión en un paciente con anemia hemolítica. Pero mientras yo no tenga una clínica, el tratamiento tiene que ser con medicación, corticoides, inmunosupresores, etc. ¿Sí? Por el riesgo de exacerbar la hemólisis. Y como la médula ósea va a tratar de compensar esta hemólisis, va a tratar de compensar enviando formas jóvenes a la periferia, pues los sustratos, uno de los sustratos que se usa para crear, eh, eh, producir o realizar hematopoiesis es el ácido fólico. Y el ácido fólico es uno de los sustratos que se acaban más rápido, ¿no? Se acaban muy rápido en comparación con la vitamina B12. Entonces, parte del tratamiento en anemias hemolíticas, casi en la mayoría, es dar soporte con ácido fólico. Hay una patología que es importante tenerla en cuenta, que es la anemia hemolítica inmune por aloanticuerpos también. Esta vez no son por anticuerpos, sino por aloanticuerpos. Un ejemplo de ello es los pacientes, el caso de la eritroblastosis fetal. ¿Qué pasa acá? Es bastante interesante porque ocurre en algunos casos y básicamente es porque la madre suele ser RH negativo, el padre suele ser RH positivo y el feto pues hereda el grupo RH del padre, ¿no? Entonces la madre sería RH negativo, el bebé sería RH positivo y por ende se va a crear anticuerpos, ¿no? Contra el feto. Entonces, normalmente en la primera gestación no pasa nada, porque en la primera gestación se suele sensibilizar, pero a partir del segundo embarazo que tenga esta persona, esta mujer,
pues el feto corre riesgo de complicaciones porque ya la madre ha estado sensibilizada y ya ha creado anticuerpos que pueden ser dañinos para el bebé y puede producir incluso la muerte. Luego, por otro lado, tenemos las anemias hemolíticas adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos también las no inmunes. Las no inmunes obviamente me va a dar un CUMS negativo y pueden ser por diversas causas. Como les mencioné en un inicio, hay una anemia hemolítica adquirida que es intrínseca, ¿no? Que es intracorpuscular. Y esa es la hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN. Esta es una patología que generalmente se da por una alteración, bueno, no generalmente, se da por una alteración en un gen especial que es el gen PIGA, que se encarga de codificar algunas proteínas de membrana que regulan el complemento. ¿Qué pasa? En esta enfermedad hay una deficiencia de proteínas CD59 y CD55, que lo que va a hacer es regular la actividad del complemento y evitar que la célula sea destruida por eso. Cuando yo no tengo esas proteínas, pues obviamente el complemento va a unirse, va a atacar y va a destruir la célula. Entonces, eso es lo que ocurre en esta enfermedad. Se le llama globinuria paroxística nocturna porque obviamente el paciente, como es una hemólisis intravascular, ¿sí? Va a haber eliminación de hemoglobina en orina, paroxística porque suele darse por momentos, ¿no? Y nocturna porque más se suele dar en las noches, ¿sí? En realidad la hemoglobinuria es más constante, es constante en todo el día, pero una de las características es que los pacientes que cursan con esta enfermedad es que al amanecer orinan muy cargado y la orina puede ser de un color oscuro, así como Coca-Cola, ¿sí? Y a medida que va pasando el día va aclarando, ¿no? Eso es característico en esta enfermedad. El tratamiento básicamente es un anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab, que justamente es un anticuerpo que va a actuar sobre una proteína del complemento y va a evitar que el complemento destruya a las células. Luego tenemos anemias hemolíticas adquiridas secundarias a infecciones. La más común es pues la malaria y la babesiosis. Otra causa de anemia hemolítica adquirida son las anemias de causa mecánica. Acuérdense que las mecánicas, dentro de ellas, podemos tener también en pacientes que son portadores de válvulas protésicas cardíacas, ¿no? Que justamente por esa característica los glóbulos rojos van a destruirse. Sin embargo, dentro de estas causas mecánicas hay algo que no pueden olvidarse o algo que siempre tienen que tener en cuenta, que son las microangiopatías trombóticas o los famosos MATS. ¿Qué característica tienen estas microangiopatías trombóticas o MATS? Pues que van a tener una anemia hemolítica CUMS negativo y a la hora de hacer el frotis de lámina periférica van a encontrar una célula roja característica que se llama esquistocito, que es un glóbulo rojo roto, justamente producida por esta alteración, turbulencia en el flujo sanguíneo. ¿No? Y lo otro que van a encontrar es una trombocitopenia que puede ser puede darse en grados variables, de acuerdo a la patología de fondo. La más emblemática, la más importante que tienen que tener en cuenta es el PTT, que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta patología está caracterizada porque va a haber una deficiencia de lo que es una metaloproteasa. ¿Cuál es la metaloproteasa? Este se llama Adams 13, cuya función va a ser cortar el multímero de von Willebrand. En un paciente que no tiene el Adams 13, el multímero de von Willebrand no se corta, se mantiene largo, y esto favorece que haya adhesión plaquetaria, y por ende empieza a haber un consumo de esas, una activación de factores una activación plaquetaria.
Clásicamente se hablaba de una pentada, que era trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, síntomas neurológicos, alteración de la función renal y fiebre, pero actualmente no, según algunos estudios que se han hecho, pues lo más característico, lo que siempre van a encontrar es anemia hemolítica microangiopática, una anemia hemolítica OPS negativo, o sea, presencia de esquistocitos también en lámina periférica y disminución del recuento absoluto de plaquetas. Síntomas neurológicos puede haber, como no puede haber, o pueden demorar en aparecer. Lo que sí también va a ser muy difícil que encuentren va a ser una alteración de la función renal. ¿Ya? Clásicamente se decía, ¿no? Un paciente que tenía alteración de función renal con plaquetopenia y anemia hemolítica microangiopática puede ser un PTT. En realidad sí podría haber una alteración de la función renal, pero la incidencia es muy baja. Y la fiebre no siempre van a encontrar. ¿Sí? Entonces, ante la sospecha, ante la duda, pues se tiene que iniciar un tratamiento y aquí básicamente el tratamiento sería dar de primera instancia un recambio plasmático. ¿No? El recambio plasmático lo que me va a hacer es extraer los anticuerpos, ya porque en esta enfermedad, me olvidé de mencionarles, el PTT suele ser congénito y adquirido, la más frecuente es el adquirido, y la adquirida se da porque hay anticuerpos contra esta metaloproteasa. Es decir, esos anticuerpos se unen acá, me destruyen el ADAMS13 y ya no voy a poder cortarme el multímero de von Willebrand. Por otro lado, al tener anticuerpos, yo lo que hago es hacer el recambio plasmático para limpiar, entre comillas, ese plasma, sacar los anticuerpos y también puede poner plasma que tenga ADAMS13 y pueda ayudar con el corte de estos multímeros de von Willebrand. Uno de los diagnósticos diferenciales en las microangiopatías trombóticas con el PTT es el síndrome urémico hemolítico. Sí, el síndrome urémico hemolítico va a tener casi la misma presentación con respecto a lo que es anemia hemolítica microangiopática, presencia de esquistocitos y plaquetopenia. Sin embargo, aquí sí la falla renal va a ser muy evidente, ya va a ser característico a comparación del PTT. El síndrome urémico hemolítico va a cursar con falla renal, presiones altas, y la etiología va a ser causada no por presencia de anticuerpos, sino va a ser producida por una toxina, que es la toxina SIGA, que puede ser producida por la E. coli, ¿no? Enterohemorrágica, que el serotipo es la E. coli H157, no, perdón, O157H7, o también causada, esa toxina puede ser producida por la Shigella. No, generalmente más común es que lo cause el E. coli con el serotipo enterohemorrágico. Eh, Clínicamente, una forma de diferenciarlas también es por el antecedente. En el síndrome urémico hemolítico vamos a tener la historia de que semanas antes de que ocurriera este evento hemolítico, esta falla renal, el paciente tiene un cuadro de diarrea disentérica, ¿no? Eso es característico. Eso es una forma rápida de poder diferenciar. Y por otro lado, tenemos un síndrome urémico hemolítico atípico, ¿ya? Que bueno, ya no se llama atípico, ahora es mediado por el complemento, que básicamente, pues, por su mismo nombre lo dice, el complemento va a ser activado y va a producir esta hemólisis, esta anemia hemolítica microangiopática con plaquetopenia. Ese es un algoritmo eh, práctico de cómo enfocarse a una microangiopatía trombótica, ¿sí? Si yo tengo una microangiopatía trombótica, ya saben cómo se define, y veo que hay antecedentes de diarrea, falla renal, pues yo tengo que pedir estudios para poder valorar si encuentro la toxina SIGA y me orienta a un síndrome urémico hemolítico. En caso yo no tenga un paciente con antecedente de diarrea o fallo renal, ¿no? Pero veo que hay una anemia hemolítica microangiopática y plaquetopenia, pues lo que yo hago es solicitar el nivel de ADAMS13 y pedir anticuerpos e iniciar recambio plasmático, como les dije, para ver respuesta, ¿no? El dosaje de ADAMS13 generalmente es menos del 10% para hacer el diagnóstico, ¿sí?
Y si el Adams 13 no está disminuido, está en rangos normales, pues lo más probable es que si también hay un fallo renal subsecuente, pues puedo valorar que no sea un síndrome urémico hemolítico atípico, que sería el síndrome urémico hemolítico o la microangiopatía trombótica mediada por complemento. Sí. Ahí el tratamiento es diferente, como les mencioné, es el eculizumab, que es el mismo medicamento que se usa también para lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Si veo, voy despertando que no hay síndrome urémico hemolítico, que no hay una microangiopatía que esté mediada por complemento y si no hay PTT, pues voy a evaluar otras causas que son secundarias. Que puedo tener microangiopatías asociadas a enfermedades inmunológicas, el síndrome de HELP, en caso si tengo una paciente embarazada, etc. Y finalmente tenemos acá este cuadro que resumen básicamente cómo hacer el abordaje de una anemia hemolítica. Yo tengo un paciente con anemia, ya saben que tienen que pedir lo básico, constantes corpusculares, ¿no? Si sospechan que es una hemolítica, pues voy a tener los marcadores de hemólisis positivo. ¿Cuáles serán? Bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, reticulocitos altos y disminución de la aptoglobina. ¿Sí? Yo, de acuerdo al sitio de hemólisis, voy a también tener alguna clínica, si la hemólisis es extravascular o si la hemólisis es intravascular. Si es intravascular, generalmente yo tengo hemoglobinuria, hemosideruria, ¿no? Y suele ser más aparatosa la clínica en la intravascular que en la extravascular, porque suele ser más agudo. Es obligatorio pedir un test de Coombs para poder definir si es una anemia hemolítica inmune o no. Si es una anemia hemolítica inmune, pues tengo que valorar qué tipo de anticuerpos tienes. Si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, ¿no? Y si, perdón, una anemia hemolítica inmune con el test de Coombs positivo y tengo que ver si es por aloanticuerpos o autoanticuerpos. Si es autoanticuerpos, voy a definir si es anticuerpos fríos, calientes, o si tiene hemolicinas bifásicas, como ya les mencioné, y si tiene aloanticuerpos, puedes descartar que no sea una alteración post-transfusional, ¿no? Porque acuérdense que el efecto secundario más común de una transfusión es la creación de haloanticuerpos. Por otro lado, si mi pum sale negativo, descarto casi en un 90%, 90, 99% que sea inmune, porque hay un 1 a 10% que siguen siendo inmunológicas, pero pueden salir PUMS negativo, ¿no? Hago un frotis de sangre periférica para ver morfología. Si veo morfología normal, como esferocitos, como estomatocitos, como liptocitos, si tengo el antecedente familiar de esa anemia hemolítica, pues de acuerdo a lo que me esté orientando, voy sacando examen. Si hay antecedentes de membranopatías y en el frotis veo esferocitos, pues voy a pedir, como les mencioné, un examen de fragilidad osmótica, si de repente veo antecedentes de talasemias o anemia drepanocíticas, tengo que pedir exámenes de electroforesis de hemoglobina para ver el tipo de alteración en las cadenas de la globina, ¿no? Y si hay antecedentes de enzimopatía, pues generalmente se suele en algunos casos hacer el dosaje de esa enzima, pero en otros casos ya son estudios genéticos. Y por otro lado, si es que ya no tengo historia familiar de estas de anemias hemolíticas, pues tengo que ver causas secundarias como exposición a tóxicos, de repente también el veneno de serpiente también puede producir, bueno, no el veneno de serpiente, sino los venenos de varios animales, arañas, serpientes, puede producir hemólisis, ver que no haya metabolopatías como enfermedad de Wilson, ver que no tengan infecciones como paludismo, como o que no tengan alteraciones en válvulas, que no tengan válvulas, sean portadores de válvulas cardíacas, que me explique esta hemólisis. Esta es una forma de clasificar y básico, tener en cuenta la presencia de esquistocitos. La presencia de esquistocitos sí o sí me explica que hay una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Microangiopática, y tengo que hacer mi descarte con lo que es un MAT.
como ya les dije, que no haya un PTT, un síndrome urémico hemolítico o una microangiopatía trombótica mediada por complejo, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí bueno, terminamos la exposición. Como verán, es un tema bastante amplio. Lo ideal sería ver patología por patología, porque dentro de cada una es un mundo entero, pero esto es una forma sencilla de abordar. ¿Ya? Le estoy mandando lo principal. Hay algunas cosas que sí deberían profundizar, pero este cuadrito que le estoy dejando acá es una forma muy práctica de poder hacer sus diagnósticos diferenciales en una anemia maligna. No sé si tienen alguna pregunta.